Proseguimos con estas quintas jornadas de memoria histórica y democrática de la Sierra Norte. En esta segunda parte de la mañana, pues perdonad que os hayamos sacado prácticamente del café, pero ya sabéis cómo son estos actos, que como nos enrollemos en las conversaciones intermedias, que siempre son muy agradables, pero bueno, nos damos los contactos y encontraremos otros foros para seguir hablando. Bueno, me gusta mucho la canción de Serrat que se llama De vez en cuando la vida, y de vez en cuando la vida te ofrece regalos, como es tener en la mesa y a mi lado a mi amigo y compañero César Layana. César Layana es como yo, ante todo, nos diga lo que nos diga, lo primero que diríamos siempre es que somos profesores de instituto. Es lo que, así nos diga lo que nos digan, que son, ¿usted qué dice? Nosotros somos profesores de instituto, ¿no? Pero César Layana también es doctor en Historia por la Universidad Pública de Navarra, universidad en la que también es profesor asociado. Él es, digamos, en el Instituto Navarro de la Memoria hay una columna vertebral y una médula ósea. No sé quién tiene cada papel, pero bueno, o es la columna vertebral o es la médula ósea del Instituto Navarro de la Memoria, y además es uno de los creadores de los partícipes de la idea de que el máster de formación del profesorado, de que los futuros docentes tengan también una formación específica en ese máster de memoria. Entonces, ahora lo contará él, hay un máster de Historia y Memoria vinculado al máster de formación del profesorado de la Universidad Pública de Navarra, ¿no? Y además, él, tenéis también algunos de sus libros en el stand de libros, su coincidencia con este mundo también viene porque es un experto en temas de represión económica, que es otro de los temas que se ha seguido, como os decía antes lo de las capas de la cebolla, se ha seguido, pero se ha seguido relativamente poco, y además ahora con este tema de los bienes incautados y demás nos están ofreciendo de nuevo una visión muy light, muy descafeinada de todo lo que fue aquello. Entonces César es un experto de estos temas en Navarra, así que sin más pues le voy a dar la palabra para que nos hable de este Oroibidea y que de alguna manera nos presente también el documental La ciudad de los cautivos que veremos a continuación. Muchas gracias, César. Bueno, buenos días, y lo primero de todo pues mostrar pues que estoy muy contento de poder venir aquí. Es un viaje que tenía pendiente hacía mucho tiempo, y bueno, la ocasión y la insistencia del amigo Sergio pues ha hecho que sea en este foro que nos va a permitir un poco pues compartir experiencias y compartir inquietudes en torno a la memoria. No voy a entrar en la histórica, democrática, etcétera, sino y también desde un ámbito que me resulta especialmente querido, ¿no? Que es el ámbito de la educación. Y el hecho de que esta jornada pues tenga pivote un poco en torno a la cuestión educativa, a mí me parece que es un acierto, entre otras cosas porque llegan ya también los momentos en que tenemos que pensar cómo esto va a seguir continuando en el futuro, ¿no? Y parece que el ámbito educativo es un ámbito muy importante para garantizar la transmisión a generaciones más jóvenes de este pasado que no termina de pasar, ¿no? Que aunque estemos hablando de una realidad que para ellas y para ellos ya está muy alejada en el tiempo, y que en cualquier otro contexto normalizado ya pues debería formar parte de como otros acontecimientos históricos. Sin embargo, la anormalidad de 40 años de dictadura y después de 40 años, vamos a resumirlo eso, de olvido, de apartamiento, 40 o más, pues hace que siga siendo una de las asignaturas pendientes, una de las cuestiones pendientes que nos hace que sigamos reflexionando y reivindicando la necesidad, ¿no? La necesidad para nuestra sociedad hoy de tener presente y reflexionar sobre qué hacer
con ese pasado de hace 80 y pico años, pero un pasado que llega hasta nuestros días a través de las historias, bueno, pues como hemos visto en la mesa anterior, ¿no? Entre nosotros sigue habiendo personas cuyas vidas vienen condicionadas por todo aquello. Ha dicho Sergio, yo lo iba a decir, ya lo primero que iba a decir, y antes de empezar con esto, a comentar que yo soy profesor de secundaria, y aunque ha dicho otras cosas, sobre todo, aunque llevo ahora unos años alejado del aula por esta responsabilidad en el Instituto Navarro de la Memoria, pues realmente mi vocación inicial y más importante ha sido esa, ¿no? Y quería transmitir también que, bueno, en el caso concreto con Sergio, yo creo que el punto de conocimiento fue hace 10 años, que esto, nada de lo que voy a contar aquí existía, y en el que ya entonces, bueno, pues como en muchos lugares sentís, ¿no?, esa soledad o bueno, tener que trabajar de una manera muy militante, bueno, pues en aquel momento así estábamos trabajando, y yo creo que eso ha arrastrado también esa experiencia vital de los años que llevábamos, los tres que formamos parte un poco habría que añadir, bueno, José Miguel Gastón como director, Manolo Ibáñez, yo mismo, Idoia Sobrinos, la bibliotecaria, pero los tres procedemos del ámbito educativo, y eso yo creo que se va a percibir un poco en lo que vamos a comentar, y la importancia que hemos dado al programa de Escuelas con Memoria, que es, bueno, pues de las realizaciones que hemos podido hacer durante estos años es de la que estamos más satisfechos. Pero este programa hubiera sido difícil crearlo sin todo ese rodaje anterior. Nosotros formamos parte de un instituto de historia económica y social de Navarra, que es el Jerónimo Ustariz, que surgió ahora hace 40 años porque en Navarra no había una universidad pública. Es decir, se pueden empezar las cosas desde contextos bastante adversos, y ese fue el nuestro. O sea, la Universidad Pública de Navarra tiene 30 y pico años. El grado de Historia y Patrimonio vio graduarse a su primera promoción el año pasado. Es decir, que bueno, que tenemos una historia relativamente reciente, ¿no? Y en ese contexto, el Jerónimo Ustariz, un grupo de docentes de secundaria, empezamos a trabajar en la didáctica de la memoria, y especialmente a través del trabajo con fuentes orales. Desde una perspectiva de didáctica crítica, que es la que a nosotros, bueno, ha iluminado, y por eso seguramente a veces sorprende un poco el programa de Escuelas con Memoria por algo que después comentaré. Hablando con Sergio de cómo plantear esto, bueno, él tenía un cierto interés de que habláramos de Oroibidea, partiéramos de aquí. Y bueno, primero voy a tener que explicar qué es esto, Oroibidea Camino de Memoria, y qué relación tiene con el programa de Escuelas con Memoria y de esa historia con memoria en las aulas navarras. Porque Oroibidea, bueno, en realidad es un archivo digital, no es un producto educativo. Es un archivo digital, es uno de los proyectos también estrella del instituto, junto con el programa de Escuelas con Memoria, en el que estamos intentando integrar todo lo que se ha producido, tanto en el plano historiográfico como en el ámbito también militante, sobre memoria e historia con memoria en Navarra, en torno a la represión, y no solo a la represión, sino cómo se mantuvo dentro de las familias esa memoria. ¿Eso que ha producido? Bueno, pues como ocurre en muchos sitios, ¿no?, que van surgiendo proyectos distintos, proyectos en paralelo, y yo creo que lo más interesante de Oroibidea, y de lo que podemos un poco sentirnos orgullosos, es que
ha habido, digamos, una aceptación generalizada de quienes hemos aportado algo a toda esta historia, de que los proyectos tienen que ser colaborativos y tienen que converger, ¿no? Que no tiene sentido que en un mismo territorio haya 3, 4 bases de datos diferentes donde se están repitiendo las cosas, sino que todo eso está llamado a ser integrado, ¿no? Entonces, Oroibidea es un lugar que precisamente lo que hace es integrar, ¿no? Integra los datos procedentes del principal proyecto investigador, que es el Fondo Documental de la Memoria Histórica de Navarra, que está en la Universidad Pública. Integra diferentes censos que ha ido realizando el Instituto Navarro de la Memoria, integra el trabajo del mapa de fosas de Navarra, integra también, gracias a, bueno, pues a la buena disposición y la generosidad, diría yo, de las dos principales editoriales que hay en Navarra, Chalaparta y Pamiela, y también de las editoriales públicas, la Universidad Pública de Navarra y el Gobierno de Navarra, para integrar en él, con acuerdo de los autores, la producción historiográfica que se ha realizado, aproximadamente unos 40 libros, y integrar también la memoria de las familias a través de los archivos familiares que se han ido digitalizando, la memoria de las víctimas, a veces directas, por ejemplo los presos del fuerte de San Cristóbal, que fueron grabados hace 20 años por Iñaki Alforja, pero en general la memoria de las familias a través de centenares de entrevistas que están ahí publicadas e indizadas, y todo ello está integrado en torno a la, digamos, integrado en torno a una persona, ¿no? Voy a poner un ejemplo, no me voy a detener mucho aquí, voy a intentar no detenerme mucho aquí, pero el dominio al que podéis acceder es oroibidea.es y podéis ver cómo todo esto funciona, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido que cada víctima en Navarra, y ahí lleva, digamos, el liderazgo el Fondo Documental de la Universidad Pública, tiene un identificador único, que todos los proyectos lo tienen en cuenta, de tal manera que ese número que le hemos dado lo tenemos en cuenta para todos, y en torno a ese identificador se organiza todo lo que hay disponible al respecto. Hay datos, hay documentos, hay fotografías, hay todo aquello que disponemos, ¿no? La idea de este portal está dirigido, aunque bueno, la gente que dedicamos a la investigación también es muy útil, pero está pensado para la ciudadanía en general. Entre esa ciudadanía, por supuesto, tiene un papel muy importante familiares que están buscando información, y también para el mundo educativo, como comentaré, ¿no? Entonces, la idea es facilitar lo más posible el acceso a esa información. Eso hace que, por ejemplo, además de integrar todo lo que más o menos se producía en Navarra, estamos intentando, no siempre es fácil y es bastante lento, pero convenios con archivos estatales, etcétera, porque ya sabéis, que nos habéis dedicado a esto, que la documentación está muy dispersada, no siempre es fácil de acceder, e incluso a veces es difícil para quienes podamos tener una cierta especialización. Para la ciudadanía de base a veces es un auténtico muro, ¿no?, con el que luchar. Entonces hacemos el esfuerzo de intentar acercar todo eso, ¿no? Entonces, sobre estas personas se ofrecen unos datos. En este caso, esta persona hemos traído Tomás Burgos Cabezón, que vivía en Sartaguda, uno de los pueblos referenciales de la represión. Bueno, pues ahí aparece tanto los datos en relación a su asesinato en una saca, como el paso por un consejo de guerra, que por cierto se desarrolló todo él bastantes meses después de su asesinato. Otra de las peculiaridades, ¿no?, que el añadir todo esto aquí pone también, desnuda un poco todo, a veces esa santificación de la documentación escrita. Bueno, pues la documentación escrita del franquismo
es un campo minado de trampas, ¿no? Pero también su paso por los centros penitenciarios, en este caso la cárcel de Pamplona, y junto a él, bueno, se van incluyendo documentos que tenemos digitalizados. En este caso, pues es muy importante un fondo que en diferentes pueblos ha habido gente que guardó esa documentación y la puesta a disposición del instituto. Nosotros no recogemos la documentación física, la recogemos, digitalizamos, en términos, o sea, una digitalización profesional, devolvemos la documentación física a la familia con una copia digital, bueno, digamos como agradecimiento por su donación, y luego esto se pone a disposición, ¿no? Documentación, fotografías, son fotografías en concreto de la exhumación que tuvo lugar en los años 70 en las bordas de Iruzcun, cerca de Pamplona, por la propia población, por los propios familiares de Sartaguda. Son unas fotos de un gran valor. Tenemos también entrevistas, en este caso un vecino de Sartaguda que ha estado muy relacionado con la recuperación de la memoria. Bueno, pues hay un fragmento de su entrevista en la que cuenta el momento en que fue detenido este hombre, y también se puede acceder a su ficha en el fondo documental de la memoria histórica, y en el caso de que haya referencias bibliográficas también aparecen aquí. Además de esto, en una sección veréis que... ¿puedo volver un poco para atrás? Sí. No. Eso. A ver, rápidamente. Veis que abajo, de los 5 botones que tiene la página principal, hay uno que pone exposiciones. Esas exposiciones son exposiciones, luego hablaremos de una de ellas, la ciudad de los cautivos, que está relacionada con el documental. Bueno, pues lo que hacen es integrar en una especie de relato, un relato simplemente que es construir como una especie de índice temático en torno al cual se van vertebrando los testimonios y los documentos que son los que hablan, y que también tienen bastante potencialidad didáctica. Entonces, como digo, esto está al acceso a la ciudadanía. Todo lo que nosotros vamos teniendo cuando ya está tratado y tiene los permisos correspondientes se pone ahí. Y decir también, subrayar una cuestión que no es, bueno, hay pocos precedentes en Europa, yo creo, siquiera de esto. Este archivo digital fue declarado por el Gobierno de Navarra lugar de memoria histórica de Navarra, en aplicación de la Ley de Lugares de Memoria de Navarra, de tal manera que este portal goza de una protección legal suplementaria, ¿no? No únicamente desde lo que pudiera ser de patrimonio cultural, sino una protección legal memorialista específica. Bien, de ahí pasamos a escuelas con memoria, ¿no? Ya he hablado antes de nosotros cómo hemos entendido esto, y quizás sea la parte más específica del proyecto, ¿no? Desde la didáctica crítica. Nosotros recibíamos y hemos oído, y creo que ese es un planteamiento que suele verbalizarse muchas veces, es decir, bueno, aquí lo que ocurre es que la memoria no se enseña en las aulas, que el alumnado no está accediendo a la realidad de lo que ocurrió con la represión franquista y con la dictadura franquista. Y entonces aquí la solución está en que tenemos que sustituir el relato haciendo los cambios en el currículo, los cambios correspondientes en el currículo, y que eso llegue al alumnado. Nosotros no cuestionamos que esto tenga que ser así, creemos que tiene que ser así, pero también nos preguntamos cómo en lugares que consideramos como referenciales en el tratamiento de la memoria, como puede ser Alemania, como puede ser Francia, donde todo esto ya se ha hecho hace muchos años,
Sin embargo, bueno, al parecer, en términos de ciudadanía y según lo que podemos estar viendo hoy en día, pues no ha sido suficientemente eficaz para que esa ciudadanía no se aproxime nuevamente a discursos negacionistas, no se aproxime a discursos ultraderechistas e incluso justificadores de aquella violencia fascista, ¿no? Eso lo estamos viendo a diario, nos genera a todas y a todos una gran preocupación, y entonces lo que planteamos es que no basta con sustituir el relato. De hecho, en Francia, en Alemania, desde la didáctica de las ciencias sociales ya se había ido poniendo de manifiesto que las actividades, que pueden ser muy interesantes y deben ser muy interesantes, de visitas a campos de concentración, de actividades curriculares, si terminan entrando en un proceso de rutinización, de bueno, esto hay que hacerlo porque se dice y vamos y se hace al año que viene lo mismo que el año pasado y no hay una vida, pues al final el alumnado, que es todo menos tonto, el alumnado capta rápidamente cuál es el discurso que en un momento determinado es el homologable, el que le va a sacar del apuro, ¿no? A la hora de entregar el examen, entregar el trabajo, y entonces, bueno, hay una asunción superficial de ese discurso, pero no digamos que no moviliza en términos de conciencia democrática, entendida democracia en el sentido más amplio de la expresión. Nosotros, el programa lo que hace es poner en el centro al alumnado, ¿no? Y intentar trabajar algunos conceptos básicos en la formación de pensamiento histórico, como es la problematización del presente, como es la elaboración de una memoria crítica, como es aprender a pensar históricamente, como es también aprender en diálogo ya veremos después con qué, ¿no? Y que para eso era muy importante 3 elementos que para nosotros son clave. Uno es que los centros desarrollen proyectos de memoria, y además, a ser posible, proyectos de memoria que partan de la memoria local o próxima, para desde ahí ir remontando. Ahí tienen una importancia, en esto estaría conectado los lugares de memoria, y también la transmisión intergeneracional, que obviamente, bueno, el tiempo es verdad que corre en contra de ella, ¿no? Y por eso nuestro proyecto dialoga con todos los ejes de las políticas públicas de memoria que tenemos puesta en marcha. Es decir, en escuelas con memoria se participa, bueno, esto no es algo que sea aquí exclusivo, se hace en muchos lugares, luego también nos lo comentarán, pero el alumnado participa en las exhumaciones y en los trabajos de excavación de las fosas comunes. El alumnado participa también en actos de reconocimiento y de reparación a víctimas y familiares, ¿no? Eso, por ejemplo, en abril, en el campo de Gurs, pues en todos esos campos, en esos actos se busca facilitar. A veces no es fácil conciliar, pero eso obliga a que esos actos se tengan que realizar entre semana. A veces hay quejas, decir es que entre semana no podemos ir, hay que buscar equilibrios. A veces hay que facilitar que pueda asistir la ciudadanía y tiene que ser el fin de semana, y en otras ocasiones hay que darlos entre semana para que pueda participar el alumnado. Así como la transmisión y la divulgación de la memoria a través de Euroividea, o en la protección, identificación y sobre todo en la difusión de lugares de memoria, ¿no? El programa tiene como 3 ejes fundamentales de trabajo. Uno es el de la formación del profesorado,
Otro es el de las actividades sobre memoria. Hay una batería, un programa pues, que se saca anualmente, tiene como unas 30 páginas, veremos luego algo, donde hay una batería amplia, ¿no?, de actividades que se pueden ofertar y que tienen sentido sobre todo en aquellos lugares donde alguien quiere comenzar, ¿no? O sea, esto, la realidad es que en muchos sitios se empieza porque 1, 2, 3 docentes más militantes, más comprometidos, pues quieren empezar a hacer algo y quieren activarse. Y entonces la idea del programa es facilitarles la vida todo lo posible, en cuanto a contactos, en cuanto a materiales, en cuanto a lo que sea, ¿no? Pero luego hay otras actividades que son comunes en las que participan diferentes centros, ¿no? Y son, digamos, las actividades un poco más emblemáticas, como la que aparece aquí de fondo, que es el encuentro intergeneracional que se realiza todos los años en el Parque de la Memoria de Sartaguda. En los últimos años ha habido que duplicar la jornada y están participando del orden de 1000 jóvenes de diferentes institutos, y que sobre todo tiene un momento central que es el que se ve en la fotografía. Hemos traído esta fotografía porque ahí aparece una mujer ya fallecida, Josefina Lamberto, que es, digamos, uno de los referentes más importantes de la lucha por la memoria en Navarra, ¿no? Y bueno, ella ante un grupo de jóvenes va contando su memoria familiar, ¿no? Y a partir de ahí después, los jóvenes también van a participar con sus propios desarrollos, tipo artístico muchas veces, musical, y algunos talleres que se realizan, y bueno, y esa es un poquito la jornada, ¿no? Hay otro tipo también, ¿no? Y sobre todo el formar escuelas en red, es decir, que todos esos proyectos de centro, bueno, se ha creado una red de escuelas con memoria. Hay que decir que nosotros no tenemos las competencias de educación, nosotros no estamos en el Departamento de Educación. Nosotros, todo esto, hemos llegado a un acuerdo con el Departamento de Educación, pero digamos que formamos parte de un departamento que se llama Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera. Un departamento que tiene una mirada transversal, y por eso nosotros entramos en el campo educativo, pero a veces llegamos también hasta donde podemos llegar en decisiones, ¿no? Cuando nos preguntan, por ejemplo, sobre el tema de la generalización, eso no es algo que esté, digamos, directamente en nuestra mano. Vale, entonces aquí veis, por ejemplo, en el programa cómo se ofertan, ahora en concreto en torno a Oroividea, pues cómo se ofertan actividades formativas para el profesorado, actividades para el alumnado. Y esto lo voy a pasar muy rapidito, pero porque esto sería un poco la batería de propuestas que hay de trabajo de un archivo digital en el aula en proyectos de investigación, ¿no? Para hacer investigaciones de carácter local, pero no investigación simplemente de sacar unos datos y utilizarlos, sino para mejorar el archivo digital, haciendo investigaciones en los archivos de sus ayuntamientos, recogiendo memoria local, recogiendo fotografías, y en eso estamos colaborando y tutorizando con diferentes propuestas, ¿no? Lo mismo cabría decir sobre los lugares de la represión, también investigaciones temáticas. En el congreso del que luego hablaremos se van a presentar algunos de estos ejemplos, y también trabajo que se puede hacer con esas exposiciones como la que luego vamos a ver de la ciudad de los cautivos, ¿no? Eso nos lleva también a la producción de una serie de materiales didácticos que participan un poco de este espíritu, ¿no? O sea, se trata de materiales con los que el alumnado tiene que hacer cosas, no son materiales cerrados, son materiales que les pone a hacer investigación propia, les pone en diferentes contextos, ¿no?
bueno, he hablado de estas actividades que realizamos con el alumnado, el del Parque de la Memoria de Sartaguda. Otra actividad muy importante es la de las botellas de la libertad, en que cientos de alumnos y alumnas recorren los pasos que siguió en concreto uno de los 3 presos del Fuerte San Cristóbal, que llegó a cruzar la Muga, a cruzar la frontera y por tanto poder reincorporarse nuevamente al ejército republicano. Y entonces, bueno, ahí vamos viendo, caminando sobre los mismos pasos de esos presos que se escaparon en mayo del 38, 795, que fueron masacrados, más de 200 asesinados en diferentes lugares. Bueno, pues una reflexión sobre lo que significó, por una parte, de atrevimiento y de resistencia, ¿no?, por parte de los presos, y por otra parte, bueno, la brutalidad, ¿no?, de la dictadura franquista, que cuando se dice que el terror en caliente fue de los primeros momentos, esto aquí hay un desmentido absoluto. En Navarra el poder está desde el 19 de julio en manos de los sublevados. 2 años más tarde se emprende una cacería en la que se mata, se asesina directamente a 206 personas sin ningún tipo de procedimiento, ni siquiera esos consejos sumarísimos que sabemos que encerraban tantas falsedades. Por ahí solo fueron ejecutados 14 a los que se les atribuyó la responsabilidad de la organización de la fuga, ¿no? Y veis también una imagen de exhumaciones. Hay otras actividades con jóvenes también fuera, en el ámbito de la educación no formal, que son los campos de voluntariado juvenil, que se van realizando en los veranos, donde, por ejemplo, se ha hecho la reconstrucción de un barracón de prisioneros trabajos forzados en la carretera de Vidango-Zaigal, donde hubo miles de prisioneros construyendo la carretera. La reconstrucción, donde hubo también mano de obra forzada, la limpieza y, bueno, pues llegamos a conocimiento público de la fortificación del Pirineo, un proyecto faraónico del franquismo, que fue absolutamente inútil, pero que sirvió para dilapidar los escasos recursos que tenía en aquel momento el Estado, y además para, digamos, castigar a miles de prisioneros que tuvieron que trabajar allá en condiciones extremas, ¿no? Para ir terminando, en escuelas con memoria, nosotros había un reto. Eso tenía que llegar a la universidad, y sobre todo tenía que llegar a los lugares donde se forman nuevos docentes. Cuando hablemos luego ahora del Congreso, la misma mañana del Congreso tendrá lugar con el alumnado de Magisterio la 3ª jornada de Escuelas con Memoria, donde a todo este alumnado se le explica y se le presenta en qué consiste el programa, pero además se hace algún tipo de actividad memorial. En este caso va a ser unos talleres literarios con alguna de las asignaturas que ellos imparten. Nosotros, aunque todos venimos del ámbito de la historia, estamos convencidos de que esta responsabilidad de educar en memoria no es del profesorado de historia o de ciencias sociales, como se dice habitualmente, sino que es responsabilidad de toda la comunidad educativa. Y por eso nosotros la apuesta más clara que tenemos es algo que no es fácil. Eso es por los proyectos interdisciplinares. Por eso decimos los proyectos de centro, donde entra gente, y además muchas veces son caminos apropiados para vencer resistencias, porque a veces pueden ser las vías de entrada en centros educativos cuando el Departamento de Historia no es proclive. Pero también, como ha señalado Sergio, está el máster de Historia y Memoria, que se ofrece en doble máster con el máster de formación del profesorado de secundaria, y que tiene un gran interés en la medida en que
Esto está permitiendo llegar, bueno, a decenas de nuevos docentes, gente joven que sale formada en memoria, que lo está transmitiendo a través de trabajos de fin de máster con propuestas didácticas, y esto tiene un efecto multiplicador. Ahora nosotros estamos en el momento de adjudicación y a mí ha habido 6 alumnos y alumnas que querían que hiciéramos, que desarrolláramos trabajos de fin de máster relacionados con memoria, ¿no? Y termino ya con la referencia a una invitación, ¿no? Aquí, bueno, una invitación que es compartida, porque en este barco también está Sergio participando, que es dentro de unas semanas, tendremos lugar en Pamplona. Algunas de las personas y asociaciones aquí presentes va a estar también presente allá en Pamplona, en el Congreso Historia con Memoria en la Educación, donde lo que se pretende es sobre todo poner de manifiesto, y esto ya es a escala fundamentalmente estatal, pero también internacional, que, bueno, eso ya se consiguió en el primer congreso, que hay muchísima gente en muchos sitios y en condiciones también adversas, trabajando con proyectos interesantísimos sobre memoria, que hay mucho tejido social, que hay implicación también entre comunidades educativas y asociaciones, y que, bueno, pues donde hay apoyo institucional, bueno, pues hay más posibilidades por financiación, etcétera, pero que también son capaces de seguir adelante, como digo, en contextos más hostiles, ¿no? Y entonces, bueno, ahí lo que haremos es reflexionar, y es un lugar de encuentro y de debate, no de exposición de proyectos, sino de que podamos reflexionar juntos y juntas sobre diferentes cuestiones que aquí se plantean. Y por último, como esto yo no sé si Sergio lo ha contado, pero ya además él es el que lo lleva, este es uno de los frutos del primer congreso, es la red Memoria, es una red horizontal de docentes y centros educativos a nivel de todo el Estado, en la que ahora hay, pues ya hablamos de cientos, ¿no? 200 personas que forman parte, donde se está intercambiando muchísima información y donde ahora tenemos el reto de hacer crecer el repositorio de propuestas, ¿no? Y esto ya, como digo, es un proyecto horizontal, salió del Congreso, que hemos hablado, pero bueno, que es propiedad de todas y de todos, ¿no? Y creo que nada más, ¿no? Es que ricasco, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a César por seguir con el programa. Te pido, sí que en un minuto, mientras pongo el documental, la razón de la ciudad de los cautivos, y vamos con él directamente. García Funes, con un proyecto didáctico realizado por una de esas alumnas de las que he hablado antes, y ante la realidad de la dimensión que incluso a quienes estamos cercanos que tenía el cautiverio, y que en el documental se expone en datos, ¿no? Este documental es obra de Aritz Gorostiaga, es un colaborador habitual del Instituto Navarro de la Memoria, que pertenecía a Eguzki Bideoak, y que es un hombre también muy comprometido con la memoria desde hace muchos años, y que esa mirada, bueno, yo creo que en sus productos se ve. Es un documental que hemos producido desde el Instituto, la primera vez que lo hacemos. Tiene 36 minutos y está pensado para que dé tiempo de visionarlo en una sesión ordinaria y tener después unos minutos de comentario o debate. Si os parece, lo vemos y luego comentamos lo que sea.